antes de que emitas tu primer llanto, antes de que el aire roce tus pulmones por primera vez, ya estabas rodeado de agua, en el vientre de tu madre, en ese universo líquido donde empieza toda vida. El agua no es solo un elemento, es el principio. Bebés y niños recién nacidos tienen entre un 70 y un 80% de agua en sus cuerpos. Con el tiempo ese porcentaje disminuye y por eso quizá cuando más vitales somos, más agua llevamos dentro. ¿Te das cuenta? Cuando más vivos estamos, más agua tenemos. Y aún así muchos no ven que el agua es más que necesidad, es herencia espiritual. Dicen que puedes vivir semanas sin probar bocado, pero sin agua, en pocos días todo se apaga. Y lo mismo pasa con nuestra espiritualidad. Si no conectamos con los orishas que habitan el agua, se seca una parte del alma. Hoy vamos a hablar de Yemayá, la madre del mar, madre de todos los orishas. Pero no nos vamos a quedar ahí porque hay muchos más orishas ligados al agua, a los ríos, a las lagunas, a las profundidades del océano y hasta a los pantanos. Algunos los conoces, otros ni te imaginas que existen y hoy los vamos a rescatar del olvido. Y eso también te lo tengo que decir con el corazón en la mano. Cuando hice el video de los orishas olvidados, alguien me preguntó para qué hablar de esos orishas si ya nadie nace hijo de ellos. Y mira tú, ahí está la ignorancia, justo porque se han perdido las tradiciones, porque ya nadie los menciona, nadie los consulta, nadie les canta ni les ora. Es que no están naciendo hijos suyos, porque antes de nacer uno elige su camino, su destino, su deidad tutelar, y si ese orisha está desaparecido del mundo terrenal, ¿para qué elegirlo? ¿Para qué bajar donde no se le honra? Y eso duele, porque se están perdiendo pedazos de la religión por dejadez, por moda, por seguir solo a los orishas populares. Hoy rompemos con eso. Quédate hasta el final, porque en este video te voy a mostrar orishas del agua que quizás jamás imaginaste que existían, y sus historias, sus símbolos, su poder, te van a tocar el alma. Este video es un manantial de sabiduría, y si quieres profundizar más, tenemos el libro Camino a la regla de Osha y Fa, un manual para leyos y santeros, donde hablo no solo de estos orishas, sino de muchos más. Visita el sitio web y descubre todos los bonos y materiales que te ofrezco, porque esto no es un show, esto es legado. Suscríbete, dale a la campanita y quédate conmigo en este recorrido que va a cambiar la forma en que ves el agua y los orishas. Comencemos ya con este video que va directo al corazón. Yemayá no solo es la reina del mar, Yemayá es el principio materno universal. Ella no vino a este mundo a representar una parte del agua, ella es el agua, las olas que revientan en la orilla, el azul que calma o que arrastra, la fuerza silenciosa que arrulla o que destruye, todo eso es Yemayá. Su nombre viene del yoruba, Yemoja, Ye madre, Omo hijo, Ella peces, literalmente madre de los peces, pero también madre de todos los orishas. Y cuando decimos madre, no es un símbolo, es matriz, es útero, es vientre que dio luz al resto del panteón. Ella es la señora absoluta del océano, y sus movimientos están marcados por las olas. No por gusto, su baile reproduce ese vaivén hipnótico. En su figura vemos una mujer negra, majestuosa, con el cabello rizado como la espuma del mar. Hechicera temible, madre amorosa, protectora, justa y feroz cuando tiene que serlo. Yemayá no es solo ternura, también es machete, también es selva y cacería. Ella caza, corta hierbas, domina la brujería. Su castigo puede ser tan terrible como su compasión es inmensa. Quien conoce a Yemayá sabe que no hay engaño que pase delante de ella. Su justicia es como el agua, llega sin que te des cuenta, pero cuando lo hace no hay quien la detenga. Se le sincretiza con la Virgen de Regla y su número es el 7, el mismo número que rige las leyes del universo. El 7 que representa la sabiduría, el conocimiento profundo, la conexión entre lo divino y lo humano. Su color es el azul en todas sus tonalidades y sus collares combinan cuentas azules y blancas. Las ofrendas a Yemayá deben ser sagradas, bien pensadas, con respeto. Le gusta el melón de agua, los camarones, las frutas frescas, la comida de mar bien preparada. No acepta cualquier cosa. Tiene sus tabúes. No se le debe ofrendar miel ni se le manipula durante el ciclo menstrual. Lo que se le ofrece se debe venir con devoción, con pureza, con entendimiento. Y hay algo que no puedes olvidar. Todos los orishas salen de Yemayá. Y por eso, hasta los que no tienen vínculo directo con el agua, en algún punto pasaron por ella. Por eso,
antes de seguir con los demás. Ten presente que si el agua es la fuente, Yemayá es la madre de esa fuente. Ella es el mar, pero no el que tú ves en la playa para refrescarte. Es el mar profundo, el que tiene secretos, el que no muestra todo. Y ahí, en esas profundidades, se guardan caminos, pactos y misterios que pocos han sabido honrar. Ochun no es simplemente coquetería ni dulzura. Es mucho más que eso. Es la dueña del río, pero también es el alma que baila dentro del agua. Es encanto, pero también es misterio. Es seducción, pero también es poder. Porque Ochun no se entrega fácil. Ella elige, y cuando te elige, no hay quien te quite su bendición. A ella se le conoce como Yeye Kari, Mamá Cachita y Yalode. Es una de las grandes, de las que no pueden faltar nunca en un cuarto de santo. Reina del amor, de la sensualidad, de la gracia femenina, pero que nadie se confunda. Detrás de su sonrisa hay sabiduría. Detrás de su dulzura hay poder, porque Ochun fue la única que logró llegar ante Olofin para salvar al mundo. Voló como un buitre en su camino de Ibu Kolé y con su sacrificio salvó la tierra. Por eso, antes de consagrarse en Ocha, todo iniciado debe ir al río, porque es en el río donde se purifica, donde se ofrece el cuerpo y el alma a Ochun, donde se hace la rogación a la sensualidad divina, pero también a la inteligencia espiritual. Se dice que es una mujer hermosa, mulata, alegre, fiestera, que camina o haciendo sonar sus pulseras y campanillas. Pero no te quedes con la imagen superficial. Ochun es mucho más que belleza, es abundancia, es fertilidad, es protección para el vientre, para los embarazos difíciles, para toda la zona abdominal. Cuando una mujer quiere concebir, va al río. Cuando una madre teme por su hijo en el vientre, va a Ochun. Sus aguas son dulces, pero si se sienten irrespetadas, se tornan amargas, porque Ochun también castiga. Y cuando lo hace con elegancia, pero con contundencia. No hay quien se esconda de su juicio cuando ella decide actuar. En el sincretismo se le asocia con la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Su número es el 5, un número que habla de adaptabilidad, de evolución, de cómo la vida se transforma para sobrevivir. Y si alguien sabe de transformación, es Ochun. En uno de sus caminos cayó en la miseria y tuvo que hacer cosas que afectaron su dignidad. Pero incluso en ese camino nos enseña a no juzgar, a comprender que a veces la necesidad toca lo más profundo del espíritu y que de ahí también se puede volver. Su color es el amarillo, el del sol, el oro, la riqueza espiritual. Se le ofrenda miel, gofio, escarola, calabaza, arroz amarillo, tamales, cerveza, pero no de maíz. Y su platillo favorito, el oshinshin de camarones con acelga, vino blanco y huevo. Pero todo tiene que estar hecho con amor. A ella no se le pone cualquier cosa. Ochun no permite que la atiendan mujeres en su menstruación y sus hijos no deben tocar nunca la ruda. Sus hierbas, como todo lo que le pertenece, son finas. Manzanilla, lechuga, anís, bejuco, girasol, vetiver, entre muchas otras. Sus collares intercalan amarillo y blanco como reflejo de luz y pureza. Y algo muy importante, Ochun no se burla de nadie. Es reina, es Ayaba. Por eso jamás la llames con apodos vulgares que algunos sin respeto le han colocado. Ella no es la santa de la prostitución. Ella es la señora del amor sagrado. Llámala con reverencia, o mejor no la llame. Ella es la voz dulce que intercede, la que consuela, la que cura, la que endulza el camino. Pero cuidado, también es la que, si te portas mal, puede dejarte a la deriva en el río, sin remo ni rumbo. Inle no es un orisha cualquiera. Inle es profundidad, es sabiduría silente, es medicina que brota desde la misma raíz del agua. Médico, pescador, cazador, yerbero, adivino. Inle no tiene una sola cara, es un espíritu completo. Y como si fuera poco, vive donde el río se encuentra con el mar. Un punto sagrado, un umbral entre dos mundos. Agua dulce, agua salada, tierra y mar. Nadie más vive ahí, solo él. En Nigeria se le conoce como Erinle, que significa la tierra del elefante, cazador por excelencia. Pero aquí en Cuba se transformó en mucho más. Se convirtió en el médico de la Ocha, el que cura, el que consuela, el que alivia la aflicción de un hogar. Porque Inle no sana solamente el cuerpo, también sana el alma. No se asienta como orisha tutelar, se entrega a través de Yemayá.
Pero no te confundas, eso no lo hace menos. Lo que pasa es que su culto fue tan maltratado, tan olvidado, que muchos ya ni recuerdan cómo se le atiende. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Inle es andrógino, bello, vestido con cuentas de coral, plumas, adornos finos. Lleva con él un caracol grande, a veces un pez. Es refinado, sabio, enigmático. Y no se deja ver fácilmente. Vive entre los árboles, al borde del río, en las granjas, en el monte, pero también en las profundidades con Yemayá y Ochun. Inle es pescador, pero también adivino. Le fue dada la sabiduría de la adivinación por Yemayá. Y cuenta la historia que un día, mientras pescaba, se le apareció un gran pez que le dijo: tu espíritu es pez, y si comes pescado, te comes a ti mismo. Así es de sagrado Inle, así de mística es su conexión con la vida. Pero hay más. Inle no camina solo, lo acompaña Abatá, su melliza, quien habita los pantanos. Abatá comparte todas sus ofrendas y cuando se le hace sacrificio va directo a esos lugares pantanosos donde el agua duerme. También lo acompaña Boyuto, un orisha muy poderoso, señor de los espejismos y las visiones, el que te hace ver doble cuando se enferma la vista. Es el orisha de la evidencia. Y también está Asao, otra de sus compañeras, hechicera del mar que vive 6 meses en la tierra y 6 en el agua. Todos ellos forman un pequeño universo espiritual alrededor de Inle. Se dice que Inle era quien preparaba medicinas en la Ocha antes de que llegara Osaín a Cuba, que era él el gran sanador, y aunque con los años eso se fue perdiendo, los rastros están ahí, en las historias, en los rezos, en los ehué que se le ofrecen. Fue tan temido y respetado como Yehuá y Naná Urucú, pero como no tuvo muchos hijos religiosos en Cuba, su culto se fue apagando casi como si el río se secara. Y hoy, cuando alguien recibe a Inle, pocos saben realmente lo que tienen. Por eso este video lo rescata. Por eso te lo cuento. Porque si no se honra, desaparece. Y si desaparece, se rompe el equilibrio espiritual del agua y de la salud. Se le ofrendan frutas, pescado, boniato, lechuga, berro, guayaba, vino dulce, calabaza. Todo lo que venga de la tierra y del agua, se le sacrifican animales blancos. Su número es el 3, el 5, el 7 y sus múltiplos. Y sus colores son los verdes, los azules, el dorado, el coral. Todo lo que brille, todo lo que inspire vida. Inle no tiene caminos en Cuba, pero sí en Nigeria. Caminos profundos, secretos, que se conocen a través de sus cantos, los oriki. No por letra, no por historia escrita, por tradición oral. Así se honra a Inle, con respeto, con presencia y con el corazón abierto. Olokun no se grita, a Olokun se le susurra, porque es una deidad tan profunda, tan antigua, tan poderosa, que hablar de él sin respeto puede traer más confusión que luz. Olokun es el fondo del mar, no el agua que ves desde la orilla, sino el misterio que vive debajo, donde no llega la luz, donde las presiones revientan los cuerpos, donde todo es oscuro, sagrado y silencioso. Este orisha encarna la inmensidad, representa la vida y la muerte al mismo tiempo. Y aunque muchos lo sincretizan, lo confunden o lo adornan con nombres prestados, aquí te lo digo claro, Olokun no es una Yemayá con escafandra, no es una versión submarina de otra deidad. Olokun es el mismo, punto. Habita en las profundidades donde ningún humano puede llegar sin ser transformado. Por eso no se entrega directo a la cabeza de nadie, se entrega a través de Yemayá, porque la vastedad de Olokun no cabe en ninguna mente humana. Es demasiado. En algunos lugares de África se le ve como mujer, en otros como hombre. En la tradición afrocubana, la mayoría de los pataquí lo describen como masculino. Y tiene sentido, porque si Yemayá es la madre, Olokun es el padre que habita el abismo. Entre ambos crean, protegen y también destruyen. Él no habla directamente, habla por Yemayá. Todo lo que se le consulta lo dice ella, pero eso no lo hace mudo, eso lo hace más peligroso, porque el que habla a través de otro observa en silencio, y el que observa sabe, y el que sabe castiga con más justicia. Con Olokun no se juega, tiene 2 espíritus a su lado, Somugaga, que representa la vida, y Akaro, que representa la muerte. Ambos se manifiestan en sus ceremonias. Quien lo ha visto sabe que no es juego. Akaro es el que baila el Egun, el que despide al muerto, el que te recuerda que con Olokun la frontera entre la vida y la muerte es apenas un respiro. En la antigüedad se le hacían sacrificios humanos, se le daban ofrendas con lujo, con respeto, con rituales que duraban días, porque Olokun no es una deidad de palabra, es de acto. Todo lo que se le ofrece debe ser majestuoso, preciso, cargado de intención. Se dice que Obatalá lo mantiene encadenado en el fondo del océano
para que no destruya el mundo, porque Olokun, cuando se desata, arrasa con todo. Terremotos bajo el mar, maremotos, tormentas, esa es su respiración, ese es su poder, se les representa con máscara. No cualquiera puede bailar su ceremonia, no cualquiera puede acercarse a él. Quien lo hace sin preparación, sin permiso, puede perder la cabeza, así de claro. Por eso sus verdaderos rituales se hacen temprano en la mañana o justo al atardecer en espacios limpios, sagrados, separados por cortinas, por paraván, como se hacía antes, Olorillas por un lado, Babalawos por otro, y el secreto pasando en silencio entre ambos. Su número es el 7, como Yemayá. Sus colores, azul profundo, blanco, negro. Y hay una diferencia importante, el Olokun de Ocha lleva agua adentro, el de Ifá no, porque el de Ifá vive en una grieta vacía entre el núcleo de la tierra y el mar. Y eso, aunque parezca simbólico, es real para quien lo entiende. En su palacio de coral y marfil, Olokun guarda todos los secretos y las riquezas del océano. Por eso es que a él se le ruega para abrir camino, para limpiar lo más profundo, para sanar lo que está podrido en lo invisible. A Olokun se le ofrenda con cuidado, bolas de ñame, coco, frutas, carne de cerdo, azúcar negra, ecó, maíz con ajo y cebolla. Pero también se le entrega silencio, recogimiento, meditación, porque él lo ve todo, incluso cuando tú crees que no. No confundas a Olokun, no lo reduzcas, no permitas que lo llamen por apodo, ni lo disfracen con inventos modernos, porque si Olokun se levanta completo, el mundo cambia, y el que esté en falta no sobrevive. Obá no viene con fiesta, no viene con colores brillantes ni con flores en la cabeza. Obá llega callada, pero con el alma rota de tanto amor. Llega como llega el lago, profundo, sereno, pero con una tristeza que no se dice, solo se siente. Ella es la señora de los lagos y las lagunas, dueña de esas aguas quietas, donde el viento no toca, donde todo parece dormido, pero la vida se esconde bajo la superficie. Obá es guerrera, y no cualquier guerrera. Ella fue quien enseñó a Changó a usar el hacha de doble filo, la que también representa el rayo, y a Ogún le mostró cómo trabajar el yunque. Fue ella la que forjó las bases del combate, del trabajo, de la guerra, pero su guerra más grande no fue con armas, fue con el corazón. Amó tanto a Changó que en su desesperación por complacerlo se cortó una oreja para ofrecérsela. Él la rechazó, y ese rechazo no solo rompió su cuerpo, rompió su espíritu. Desde entonces se retiró a la soledad del cementerio, donde nadie va por gusto, pero donde todos terminamos. Obá pertenece a Ile-Iku, la casa de los muertos. Aunque no habita en el cementerio como tal, lo vigila, lo observa, lo guarda. Forma parte de esa trilogía sagrada junto a Oya y Yewa, las señoras del descanso eterno. Obá no baja con facilidad, no se le corona, solo se recibe, y cuando baja lo hace con una máscara, porque su dolor es tan grande que no quiere que veas su rostro, quiere que sientas su presencia, y eso basta, ¿no? Se le consagra a través de Ochun, porque en Ochun fue en quien confió. Solo ella fue capaz de acompañarla en su dolor, de comprender esa mezcla de amor y tragedia. Cuando se le consulta, no habla su caracol directamente, habla Ochun por ella, porque Obá guarda silencio, pero su energía se hace sentir con fuerza. En el sincretismo se le relaciona con Santa Catalina, aunque eso es lo de menos. Lo importante es saber que es una orilla que no se entrega a cualquiera, no por arrogancia, sino porque su energía es pesada, profunda, no apta para almas débiles. Sus ofrendas son sobrias, ñame crudo, carnes crudas untadas con manteca de corojo, uvas, ciruelas, cascarilla. No come cualquier cosa y no soporta el desorden emocional. Se le sacrifican animales como el chivo capón, gallinas y palomas, siempre dependiendo de la casa. Sus colores son oscuros, profundos, como el lago donde habita, y sus hierbas, al igual que ella, tienen poder contenido: avellano de costa, uva caleta, caoba, castaño, ébano, árboles y plantas que no se doblegan con facilidad. Obá representa esa parte del agua que duele, que calla, que guarda memoria, que no fluye como el río, ni se agita como el mar, pero que está ahí, constante, esperando que alguien mire debajo de la superficie. Y hay que hablar de ella, porque ya casi nadie la recibe, porque se está perdiendo su culto, y con ella se pierden también las enseñanzas del amor sacrificado, de la dignidad en medio del abandono, de la fortaleza que nace de la tristeza, porque hay que ser muy fuerte para seguir amando después del desprecio, y en eso
Obá es maestra. Naná Burukú no es una orisha más. Naná es origen, es matriz, es la madre de todo lo que germina en la humedad de la tierra. Ella no corre como el río, ni ruge como el mar. Ella reposa en las lagunas, en los ojos de agua, en los pozos profundos donde la vida parece dormida, pero donde todo comienza. Su nombre es poesía ancestral. Naná significa nacimiento. Buruku, luna, es la que ilumina las noches, no con fuego, sino con agua serena. Mientras Agayú alumbra el día, ella acompaña la oscuridad, quitándole el miedo. Su luz es la que guía el camino cuando no se ve nada. Su sabiduría no se grita, se transmite en susurros, en cantos antiguos, en hierbas que curan sin hacer alarde. Naná es una deidad arará, y eso ya te dice mucho, porque vino de una tierra que trajo secretos muy poderosos a Cuba, pero que fueron quedando en el olvido por falta de quien los sostuviera. Su culto es tan profundo que muchos ni siquiera lo conocen, ni se atreven a hablar de ella, pero ella sigue ahí, observando, cuidando, viviendo entre la tierra y el agua. Es madre de Babalú Ayé, y hasta se dice que es uno de sus propios caminos. Es la madre de las aguas dulces, pero no como Ochun, que las gobierna. Naná las creó, es la que las parió. Por eso es que cuando se habla de agua dulce no se puede hablar de Ochun sin recordar que detrás de ella está Naná, como abuela que sostiene el linaje. Sus templos son pozos, lagunas, pantanos, represas. Sus lugares sagrados no son visitados por cualquiera. Hay que tener permiso, conocimiento y sobre todo intención pura. A ella no se le sacrifica de cualquier forma. No acepta cuchillos metálicos porque no perdona a Ogún por la falta de respeto que tuvo con ella. Por eso, los sacrificios se hacen con bambú o madera y no se ofrece sangre como a los demás orishas, sino el espíritu del animal. Naná no come cualquier cosa. Sus rituales se realizan con cantos profundos, con hierbas que casi nadie recuerda y muchas veces en completo silencio. Antiguamente se hacía que el animal comiera ciertas hierbas, ¿no?, mientras se cantaba, y después caía muerto solo, sin ser tocado. Eso ya casi no se ve, porque pocos saben qué hierbas eran esas, pero la esencia sigue viva. Ella vive en forma de serpiente, habita en los ríos, en los manantiales, en las plantaciones de bambú. En algunos caminos se le asocia con Yembó, con Yemayá, incluso como un camino que acompañó a Oduduwa. Por eso es que algunas de sus ceremonias se parecen a las de Asojuano. En su culto, a sus hijos se les pide que vayan al hospital durante 12 miércoles y repartan limosna, que honren a los ibellis, porque a través de ellos vendrá el bienestar, que no se alejen de los niños, porque ella ama la inocencia, la pureza, la semilla de la vida. Naná no se ve, se siente, no grita, vibra, y su energía es tan fuerte, tan profunda, que cuando se manifiesta en ceremonia parece que se detiene el tiempo, el agua la reconoce, los árboles se inclinan, el aire se pone espeso, sus colores son oscuros, su danza es lenta, su fuerza infinita, y su presencia un llamado al respeto por todo lo que es viejo, sabio y esencial. Si ella desaparece del culto, desaparece también el principio femenino más antiguo de la religión, y eso no lo podemos permitir. Oshumare no camina, Oshumare se desliza, a veces como serpiente, otras veces como arco iris, pero siempre como un mensaje del cielo. Es la serpiente divina que conecta el agua de la tierra con el agua del cielo. Representa la evaporación, la lluvia, la permanencia de la vida. Sin él, el ciclo del agua se rompe, y sin agua no hay existencia posible. Por eso Oshumare es movimiento, porque el agua que se queda estancada se pudre, y él no lo permite, todo lo renueva, todo lo conecta. Se le ve como andrógino, porque en él habita tanto el principio masculino como el femenino. Su arco iris no es adorno, es símbolo de equilibrio. Cada color representa una parte del universo, cada curva una transición. En Nigeria se le conoce como Sumare Ego, y se dice que es una boa sagrada, que cuando abre su boca sale el arco iris. En la tradición afrocubana su dualidad se hace presente también en sus colores, rojo por lo masculino, azul por lo femenino. Y en la tierra donde su culto floreció, se le representa como una serpiente que se muerde la cola, formando un círculo perfecto, el símbolo de lo eterno. Porque si algún día Oshumare se detiene, se acaba el mundo. Él trae la riqueza, pero no solo la material. Trae la riqueza del alma, del equilibrio emocional, del conocimiento profundo. Es patrón de todo lo que es largo, continuo, sutil. Incluso el cordón umbilical está bajo su dominio. Por eso se dice que
Al nacer, ese cordón debe enterrarse bajo una palma y su salud dependerá del cuidado que reciba ese árbol. Eso es Oshumare, la conexión invisible entre el inicio y el futuro. Es ayudante directo de Changó porque devuelve el agua al cielo después de la lluvia. Y corona a Yemayá porque le da el toque celestial a sus aguas. Sin él no habría ciclo, no habría retorno. Su símbolo es el Mahá, una serpiente mansa pero imponente, que se aparece en los montes, pero también en los sueños. Se dice que su excremento es mágico y trae suerte a quien lo encuentra, cosas que solo saben los que escuchan a la naturaleza. En Brasil, su culto sigue vivo. En Cuba, se ha debilitado. Por eso lo traemos hoy aquí, porque no se puede dejar morir lo que une el cielo y la tierra. Sin Oshumare no hay equilibrio. No tiene un sincretismo definido, porque su esencia no se deja encasillar. Él es lo que une lo divino con lo humano. Sus collares se hacen con 7 cuentas transparentes, 11 amarillas y 11 doradas. Un código de luz. Se le ofrendan pato de la Florida, pavo, cosas suaves pero ceremoniales. Y sobre todo, se le honra con gratitud, porque aunque no lo veas cada vez que llueve y cada vez que el sol ilumina el agua, Oshumare está ahí cumpliendo su misión. Allá no camina como los demás orishas. Allá gira como un remolino que levanta polvo, agua, hojas y secreto. Ella es tormenta en miniatura, brisa que se convierte en furia, sabiduría que se esconde en lo más inesperado. Es una orisha menor, pero no por eso menos poderosa. Su papel es misterioso, profundo y esencial. Se encarga de enseñar a los hijos de los iniciados, sobre todo a los más pequeños, los secretos de las hierbas, de la naturaleza, de los rituales. Su escuela no tiene pupitre, tiene río. Su voz no está en libros, está en el viento que corre entre las ramas. Se dice que vive en la orilla del río, en esos rincones donde crecen las plantas que curan y también las que matan, porque allá no es ingenua, es sabia, y como toda sabia verdadera, sabe que el mismo poder que sana puede destruir si se usa mal. Su energía es inquieta, fuerte, pero no agresiva. Se manifiesta como un torbellino, y eso no es metáfora. Literalmente cuando aparece se siente como una fuerza que da vuelta, que sacude el ambiente y que obliga a mirar, aunque nadie la vea. En algunas historias se dice que fue esposa de Olokun, y en otras que es más bien una mezcla de nombre y caminos con otra deidad llamada Ayao, que también era hermana de Oya. Lo cierto es que Ayá guarda un poder que ha sido ignorado por muchos, y por eso, en este video, la rescatamos del olvido. Su carácter la hace cercana a Oya. De hecho, se dice que cuando Oya necesita moverse entre mundos, Ayá es quien la transporta, porque ella no solo domina el torbellino, ella es el torbellino. O sea, su conocimiento está en las plantas que crecen junto al agua, ahí donde casi nadie se detiene. Hierbas potentes, difíciles de identificar si no tienes guía, porque allá no comparte sus secretos con cualquiera. A ella se le respeta, se le estudia, se le ruega en silencio. Quien la busca con humildad encuentra respuestas. Quien se burla o la subestima no la vuelve a ver. Y aunque su culto ha sido casi borrado del mapa religioso moderno, su esencia sigue ahí, moviéndose en espiral, esperando que alguien con oídos para escuchar y corazón para entender la vuelva a invocar. Coricoto no grita, no exige, no alardea. Coricoto susurra, y en ese susurro se esconde el milagro de la vida. Es una orisha femenina relacionada con la fertilidad, los partos, los niños predestinados. Su energía es suave pero profunda. Ella no abre caminos con machete, los abre con amor. Su nombre nace de 2 palabras poderosas: Cori, que se refiere a los partos y a la deidad infantil, y con Koto, que alude a los juguetes de los niños. Juntas forman la esencia de una madre espiritual que cuida, protege y deja que los nuevos destinos lleguen al mundo sin interferencia del ego. Coricoto no se corona, solo se recibe. No vive en altares ruidosos ni en ceremonias multitudinarias. Vive en el alma de los que aún creen en la dulzura como poder. Su culto se ha visto poco en Cuba y por eso se está perdiendo. Pero no podemos dejar que se apague lo que representa el origen mismo de la vida. Habla a través del Dilogún de Yemayá, porque no es cualquier espíritu, es parte del linaje profundo de las aguas. Sus collares se hacen con nueces de palma, obi, colá, y están cargados de significado. Cada una de esas semillas representa un pacto, una promesa, una bendición para quienes aún no han nacido. Sus atributos son una piedra, una masa de hierro con 7 puntas y un tarrito de toro. Se le inmola un pollón blanco, siempre con respeto, sin ruido,
sin espectáculo, porque Coricoto no quiere llamar la atención, solo quiere que la recuerden. En los versos de Ifá se nos enseña que fue una mujer que luchó contra la infertilidad, que buscó ayuda, que hizo sacrificio, que cayó, que volvió a levantarse, hasta que finalmente pudo parir. Y desde entonces cuida de todos los que vienen detrás, de todos los que aún no han llegado. Ella protege a los niños, pero no solo en lo físico. Protege la inocencia, la ternura, el espíritu juguetón de la vida. Es como una madre que canta bajito mientras baña a su hijo en el río. No busca aplausos, solo quiere que su niño crezca fuerte, feliz y con propósito. Muchos no saben de ella, pero si alguna vez en tu vida sentiste que alguien te protegía en silencio, sin pedir nada a cambio, puede que haya sido Coricoto, porque ese es su estilo. Amar sin condiciones y traer almas al mundo sin pedir agradecimiento. Ayana es agua mansa, agua callada, pero como todo río que parece tranquilo, lleva corriente por debajo. Ella no grita, no se impone. Ayana simplemente está, y cuando aparece es como si el ambiente cambiara. Es un orisha menor, pero con un papel espiritualmente enorme. Protege a las almas frágiles, las que están en tránsito, las que todavía no han encontrado su lugar. No solo a los niños, también a los adultos que están perdidos, que necesitan un abrazo del alma, que buscan claridad en medio del caos. Ayana habita cerca del agua dulce, sobre todo en los ríos dormidos y en los manantiales escondidos. Es una figura femenina, etérea, dulce pero firme. No viene con fuerza bruta, sino con una presencia que te pone a reflexionar. Es de esas que te acompaña en la sombra sin pedir permiso, sin esperar gratitud. Se les representa con una piedra blanca suave, símbolo de pureza, y lleva una pequeña vela o luz encendida, porque se dice que ella guía los pasos invisibles de los que aún no han despertado a su propósito espiritual. A ella no se le ruega como a los demás, se le canta bajito, se le habla con el pensamiento, se le ofrece agua limpia en un vaso transparente. Así es como Ayana se manifiesta en la sencillez, en lo puro, en lo no contaminado. Es una protectora de los corazones rotos, una defensora de las mujeres solas, de los niños abandonados, de los ancianos olvidados. Ella aparece sin que la llames, y si alguna vez en un momento de dolor sentiste paz sin saber por qué, puede que haya sido Ayana sentándose a tu lado, en silencio. No tiene culto grande ni templo propio. Su templo es el espacio donde alguien ora con humildad. No se le hacen ceremonias espectaculares, pero su energía acompaña las iniciaciones, los partos, los cierres de ciclo. Se le entrega miel, flores blancas, arroz cocido sin sal y sobre todo palabras dulces, porque ella se alimenta de lo que no se puede comprar: bondad, respeto y memoria. Ayana es el suspiro de la espiritualidad, la pausa en medio del ruido, la brisa que pasa cuando creías que nadie te escuchaba. Agayú Solá no es un orisha que se pueda entender de golpe, porque él es tierra, fuego y agua al mismo tiempo. Él es la fuerza bruta de la naturaleza cuando decide hablar con poder. Es el que hace temblar el suelo, el que desborda el río, el que rompe la roca para que brote la lava. Su nombre significa poderío del mundo y no es exageración, lo es. Agayú nace en las entrañas de la tierra seca. Su símbolo en la naturaleza es el volcán. Representa las energías incontrolables, los terremotos, los ras de mar, la lava que sube desde el subsuelo hasta salir por la boca ardiente del volcán. Representa la fuerza que hace girar el universo, que mueve el eje del planeta, que despierta los elementos dormidos. Aunque se le conoce como orishá del fuego, también tiene dominio sobre las aguas salvajes, los ríos enfurecidos y sí, incluso los grandes océanos, porque Agayú, que es volcán, también cruzó los mares. Por eso en los signos de Ifá se dice que él habita no solo en la tierra árida, sino también donde las aguas pegan con furia contra las costas. Es una deidad masculina, fuerte, belicosa, colérica, respetada como uno de los grandes titanes del panteón. Su energía es tan intensa que no todos los cuerpos pueden soportarla. Es el gigante de la Ocha, el báculo mismo de Obatalá. Su madre es Oroña, porque el volcán nace del centro del mundo, y ese centro es ella. Agayú y Oyá son el mismo corazón, un solo espíritu dividido en dos cuerpos. Por eso comparten el signo Mesán, el número 9 del Dilogún. Y por eso también comparten dominio sobre los elementos primarios: el aire, el fuego, el agua, la tierra, el alimento, la salud, el nacimiento y el trabajo.
todo lo que mueve al mundo lo tocan ellos dos. Y aunque muchos discuten si se consagra directo o no, la verdad es que sí se hacía directo en Cuba. El Corpus de Ifá, en el Odu Osa Ogbe, lo confirma. La discusión está en con quién se hace esa consagración, si a través de Changó o a través de Ochun, porque Agayú comparte caminos con ambos, con Ochun comparte las orillas de los ríos y con Changó la intensidad del rayo y el tambor. En algunas casas se hace por uno, en otras por el otro. Lo importante es que se haga con respeto. Cuando Agayú es consagrado directamente, se le entregan 11 piezas sagradas, una flecha, un tridente, un gallardo, un arco, una estrella, un cometa con su cola, un hacha, una hachuela, una lanza, un arco con flecha armada y una llave. Cuando no se hace directo puede llevar 3 o en algunas casas 9. Hay casas donde apenas tiene 1 o 2 piezas. No está mal, solo es diferente porque esta religión lo que exige es coherencia y tradición. No copias ni uniformidad. Su número es el 9, que representa la integración entre lo espiritual y lo material, la compasión profunda, el saber que no busca gloria, sino impacto real sobre los demás. Sus colores son el rojo oscuro o los 9 colores, menos el negro. En el sincretismo se le asocia con San Cristóbal, ese que cruza el río cargando a un niño sobre sus hombros. La imagen es perfecta, porque Agayú también cruza lo imposible para cargar lo sagrado. Se le sacrifica chivo, ounco, gallo, acucó, gallina de Guinea, etú, tortuga, ayapa y palomas, eyele, y se le ofrendan frutas de todo tipo, berenjenas, palanquetas de maíz tostado, agbadó, melado de caña, oñigán, galletas con manteca de corojo de po. Sus hierbas son muchas y poderosas: bledo punzó, atiponlá, moco de pavo, varia, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, curujey y mar Pacífico. Son ehue que reflejan su naturaleza potente y su capacidad para sanar desde lo más profundo. Sus caminos son varios: Agayú, Agarí, Agayú, Babadina, Agayú, Quinigua y Agayú, Larí, cada uno con su forma, su carácter, su rol en el universo espiritual. Agayú no busca protagonismo, ya es protagonista por naturaleza. Cuando él llega, se siente, no necesita presentación, es calor que abraza, río que arrastra, viento que empuja, es la fuerza pura de la tierra cuando decide manifestarse. Y por eso, aunque muchos piensan que solo es fuego, Agayú también es agua desatada, río que se sale del cauce, corriente que divide territorio, oleaje que arrastra pueblos. Es la combinación exacta del poder que transforma y que nunca pide permiso, ¿no? Hoy recorrimos caminos sagrados, ríos que cargan memoria, mares que esconden secretos y pozos donde habitan espíritus antiguos, porque el agua no es solo líquido, es vida, es historia, es herencia, y cada orishá que la gobierna nos deja un mensaje: si no honras lo que te da vida, se te seca el alma. Y eso es lo que quisimos hacer con este video, devolverle la voz a deidades que muchos ya ni nombran, porque un pueblo sin memoria espiritual se convierte en tierra estéril, y eso en nuestra religión no lo podemos permitir. Aquí cada gota cuenta, cada nombre importa, cada orilla tiene su lugar. Por eso quiero invitarte a que visites el sitio web oficial, ofunoshe.com. Ese sitio no es solo una página más, es el inicio de algo grande. Es una universidad online para todos los que quieren aprender de verdad, sin cuentos ni adornos, desde la raíz. Si estás viendo este video en su estreno o cerca del día que lo subí, puede que aún le falte contenido, pero igual entra, míralo, déjame tu feedback, cuéntame cómo va quedando y dime qué te gustaría que incluyera. Este proyecto es tuyo también, porque así como el agua no se guarda, el conocimiento tampoco. Hay que compartirlo, hay que hacerlo correr. Dice Ifá: la palabra que no se dice se muere, pero la que se siembra con fe florece en el corazón de quien la escucha. Yo soy tu hermano de siempre, Ofun Oshe, Iború, Iboyá, Ibosheshe.